Hermanos, a mí me encantaría hacer lo que hizo el pastor el domingo pasado, pero no sé si voy a quedar mal después. Porque el pastor preguntó qué era lo que él había predicado el último domingo que predicó. Si yo pregunto qué fue lo que yo prediqué las veces anteriores, más vale se los digo, ¿está bien? No lo voy a preguntar. Héroes de la fe. Ay, héroes de la fe. Muy bien. Héroes de la fe fue el penúltimo. Sobre Juan. Y sobre Juan. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Gracias. Sí, o sea, los personajes que hablamos fueron David, Moisés, Noé y Juan. Los cuatro con características diferentes, pero que nos enseñaban. Noé fue su obediencia, Abraham fue su creerle a Dios. Daniel fue su fidelidad a pesar de las circunstancias, y Juan fue su determinación, su agresividad al enfrentar todo lo malo y al dirigirse hacia donde Dios le indicaba. Hablamos de la determinación, de la firmeza, de cómo debemos ser en nuestra vida. Agresivos contra el pecado, agresivos contra lo que nos aparte de Dios, pero determinados en apartarnos de todo eso y estar junto a Dios. Hoy quiero continuar un poquito esta serie de temas. A mí me gusta hacerlo por series, que tenga continuidad uno con otro para que vayamos reforzando esos conceptos. Y hoy quiero hablar de la relación, o comúnmente dentro de la iglesia, en ese lenguaje especial que tenemos los creyentes, la comunión con Dios. Comunión con Dios es relación con Dios. Entonces quiero profundizar un poco en este concepto, y ya que anduvimos por Juan, hoy vamos a hablar de un pariente. Vamos a hablar de su papá. ¿Quién era el papá de Juan? Zacarías. ¿Y la mamá? Elizabeth. ¿Y el primo? Jesús. Muy bien, tenemos toda la parentela, ¿no? Ya tenemos ahí todo más o menos armado. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver el texto en el cual nos vamos a basar, que es en Lucas 1, un texto muy conocido, pero del cual no por conocido y no por repetido dejamos de encontrar enseñanza. Entonces, Lucas 1, vamos a leer a partir del versículo 5. Como siempre digo, yo leo la versión aquí, Reina Valera 60. Si alguno tiene otra versión, no hay problema, lo intenta seguir allí, pero se va a entender muy, muy claro. Vamos a leer entonces a partir del versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios delante de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo
y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que he estado delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Un poquito largo tal vez el pasaje, pero es necesario que tengamos una comprensión total de lo que Zacarías vivió aquí. Primera cosa que quiero mencionar, de lo que más puede a nosotros sorprendernos al leer este pasaje, es la incredulidad de Zacarías. Él estaba haciendo su trabajo, estaba cumpliendo con su ministerio. Es como que, no sé, ahora mismo el ángel venga, me diga algo acá, yo no le creo. Y si yo estoy sirviendo a Dios, entonces, ¿cómo puedo? Bueno, hermanos, ¿cómo decirlo? La duda es parte nuestra. La duda va a estar en nosotros. Van a haber elementos externos que van a alimentar esa duda y elementos internos como la falta de fe. Pero lo importante que debemos entender hoy acá es que la mano de Dios se va a manifestar de una manera que Él no quería, por decirlo en cierta manera, por la incredulidad. Va a detener la mano de Dios. La mano de Dios, en este caso de Zacarías, no se detuvo en cuanto a la obra, pero en cuanto a Zacarías sí, porque Zacarías mudo ya no podía ser sacerdote. ¿Por qué? No porque estaba invalidado su ministerio. El sacerdote es mensajero de Dios para el pueblo y mensajero del pueblo para Dios. Y si no puede hablar, ¿cómo lo va a hacer? ¿Se entiende? Dios no detuvo su mano en cuanto a la promesa y en cuanto a lo que había manifestado de su voluntad. Pero en Zacarías temporalmente sí fue detenido a causa de su incredulidad. Pero vamos a tomar algo bueno acá. Él, a pesar de que no podía hablar, Zacarías, él no se fue a su casa. ¿Vieron que dice el versículo 23? Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Cuántos días era? ¿Alguien sabe? Según tengo entendido yo, era una semana. Una semana enterita él tenía que estar ahí. Cuando dice que, ustedes vieron al comienzo de la lectura, que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. O sea, era por familia que los sacerdotes iban a hacer el trabajo. Esa familia tenía tanto tiempo, eran 2 veces al año que esa familia iba a hacer ese trabajo de sacerdote. Y se echaban suertes, quiere decir que no era vas vos primero, vos después, no, hacían un sorteo, por decir así, a ver a quién le tocaba. Y a Zacarías le tocó en ese momento entrar, al principio, digamos, de cuando él llegó, en el periodo ese que su familia debía servir, él fue el primero. Y el ángel habla con él en el primer día que él está sirviendo, por lo que entendemos acá.
Quiere decir que él estuvo 6 días más sirviendo, a pesar de que no podía hacerlo correctamente, por decirlo así. Pero él no se fue a su casa. Hoy, hace un ratito dije, los hermanos que no vienen, ¿tienen algún problema y por eso no están viniendo? Zacarías tenía un problema. Zacarías no podía hablar. Sin embargo, él no dejó de trabajar y de hacer lo que le correspondía hacer. Tal vez no podía comunicarse correctamente, pero dice él allí que en una parte dice que le hablaba por señas. En el 22 dice que comprendieron que había tenido visión en el santuario, pero él les hablaba por señas. Por lo menos intentaba comunicarse y seguía trabajando. Así que las pruebas no son excusa para no servir a Dios. No son excusa para apartarse de Dios. Primera cosa que quisiera que quedara comprendida de este texto. En cuanto a las visiones, ¿qué son? En este caso son visiones, lo que se llaman, ¿cómo es cuando es de ángel? Teofanía es cuando es Dios, y cuando es ángel, epifanía creo que es. Algo, si tiene un nombre, la aparición de un ángel, la visión de un ángel. No todas las visiones van a ser así. No siempre vamos a ver un ángel, pero sí vamos a recibir de Dios. Sí vamos a recibir de Dios. Y puede ser cuando estemos en nuestro trabajo, puede ser cuando estemos en el tractor, cuando estemos en la oficina, cuando estemos tocando aquí, cuando estemos enseñando a los niños. A Moisés le llegó cuando él estaba pastoreando sus ovejas por medio de una zarza. Gedeón estaba batiendo trigo, ¿no? Estaba trabajando allí con el trigo. Eliseo estaba arando. Eliseo estaba en el tractor de él cuando le llegó el llamamiento. David estaba en un corral de ovejas, cuidando las ovejas en la noche. Mateo estaba en el banco de los tributos, de los publicanos. Y todos ellos tuvieron un llamado, una visión de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios. Entonces no desestimemos cuando nosotros en alguna actividad que estemos haciendo estoy sintiendo de Dios tal cosa, o estoy teniendo convicción de parte de Dios de tal cosa. Y no estoy hablando de misticismo, ojo. Yo sé que estamos en una cultura donde el misticismo es bastante arraigado con todo el tema de los indígenas y el país y ¿cómo es? No me sale nunca la palabra esta. Bueno, los brujos, digamos. Entonces hay un misticismo bastante grande. Yo no estoy hablando de misticismo, estoy hablando que Dios nos habla, que Dios nos dice cosas y puede ser en cualquier momento. Si nosotros tenemos una buena relación con Él, su esposa cuando lo llama, cuando capaz que está en el momento más complicado, ¿no, Samuel? Samuel está ahí que no le arranca el tractor y está con las manos llenas de grasa y le suena el celular, ¿no? La esposa que le está llamando. Bueno, el Señor hace esas cosas también, pero nos quiere ver activos, ¿no? Nos quiere ver activos. Aquel que es caigüe, que está en su casa tomando tereré y mirando pasar los camiones en la ruta, no creo. Zacarías le habló, estando él ministrando, estando él haciendo su tarea. Segunda cosa es que nuestras oraciones pueden ser contestadas de la forma más inesperada. Probablemente hay algunos de ustedes que hace mucho tiempo están orando por algo. No sé por lo que. Tal vez por un hijo, tal vez por un hijo que se convierta, que conozca al Señor, tal vez por avivamiento en su familia, avivamiento en la iglesia. Zacarías y Elizabeth hacían muchos años que estaban orando. Se nota que eran muchos años que estaban orando. Y a mí me sugiere algo esto, porque ¿cuál fue la causa de la incredulidad de Zacarías?
su edad. ¿Y entonces por qué seguían orando? Si sabía que Elizabeth ya no iba a poder tener más hijos y que él estaba muy viejo, ¿por qué seguían orando? Había confianza en ellos, pero el Señor también nos pone en el corazón la necesidad de seguir orando por eso. Tal vez estamos orando por este avivamiento, o lo que nosotros entendemos avivamiento, que es que toda la comunidad aquí conozca al Señor y se comprometa. Pero hace 20, 25 años que estamos orando y no pasa nada. Sin embargo, cada vez que vamos a orar, sentimos nuevamente de pedir por eso. Y es el Señor que está poniendo eso en nuestro corazón. Y debemos seguir haciéndolo. Zacarías y Elizabeth siguieron orando. Y el Señor contestó. Y no solo contestó, sino que contestó mucho más allá, aún de lo que ellos estaban pidiendo. En Gálatas 6:9 dice, cosecharemos si no desfallecemos. Si usted está orando por trabajo, vamos a suponer que está orando por trabajo, y los trabajos que consigue son esos trabajos zafrales, de una semana, de 15 días, y no consigue algo fijo, siga orando. Porque está dentro de la voluntad de Dios que nosotros trabajemos, que nosotros llevemos el sustento a nuestra casa. Siga orando, no se desanime. Y va a cosechar. Pero si no desfallece, como dice ahí en Gálatas, si es firme, si es sostenida su oración y en fe, no deje de orar. Y en Uruguay diríamos, y compre el libro de los clasificados, ¿no? Acá no sé cómo le dicen en los anuncios de trabajo. ¿No? Sigue orando por trabajo, pero también, ¿no? O entre en el marketplace, en Facebook, en vez de entrar a ver los perfiles de los demás, ahí en el marketplace ofrecen trabajo. No, porque esto es muy gracioso, mucha gente ora por trabajo, pero no lo busca. El trabajo le tiene que llegar a él. Bien. Les decía, Dios contesta de la forma más inesperada y a veces mucho más de lo que nosotros pedimos. En el caso de Zacarías, no solo iba a tener un hijo, sino que miren lo que dice el versículo 14 y 15. Muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo. Imagínense lo que eso sería en el corazón de Elizabeth, escuchar esto. Tantos años pidiendo por un hijo, sabiendo que en este momento sus condiciones, no solamente antes había sido estéril, sino que ahora ya ni siquiera podía concebir por su edad. Y el Señor les dice, el ángel les comunica de parte del Señor que va a ser grande a los ojos del Señor, lleno del Espíritu Santo. La alegría que tendrían estos dos elementos tiene que ser inmensa. Inmensa. Dios no es infiel. Nosotros podemos ser infieles, como cuando hablamos de Daniel, que Daniel había permanecido fiel a pesar de todas las circunstancias. Nosotros somos los que somos infieles o fieles a veces, pero Dios es siempre fiel. La visión puede tardar. Lo que Dios les mostró a Zacarías y a Elizabeth tenía un tiempo determinado, 9 meses. Pero hay otras visiones que el Señor nos va a dar, hay otras convicciones que el Señor nos va a dar, que pueden demorar un poco más, pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer, y mucho más allá de lo que nosotros creemos que va a hacer. Si usted quiere un avivamiento, siga orando fielmente por ese avivamiento y no descuide su fe, porque el avivamiento va a empezar con usted, el avivamiento va a empezar conmigo. Si yo no descuido mi fe, si yo le creo al Señor, si yo soy fiel al Señor, Él va a hacer mucho más de lo que yo le pedí. Las promesas de Dios son pruebas de nuestra fe.
En el versículo 18, Zacarías le pregunta al ángel, ¿en qué conoceré esto? En palabras nuestras sería, ¿y cómo yo voy a estar seguro de esto que vos me decís? Y el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es Dios que te lo está diciendo, no es cualquier uno. No es ningún caraí que me encontré por ahí que me tiró esta idea. Dios te lo está diciendo. Las promesas de Dios son sí y sí. No quizá, tal vez quien te dice en una de esas, capaz. Son sí. Entonces, si queremos probar a Dios, solamente tomemos algunas de sus promesas. El punto y por el cual muchos se desaniman en cuanto a las promesas de Dios es porque cada promesa que Dios hace tiene una condición. La condición en cuanto a Zacarías y en cuanto a Elizabeth había sido su fidelidad y su persistencia, su perseverancia, su ir a Dios cada día pidiendo por ese hijo. Y se cumple la promesa. Voy a leerles una promesa. Isaías 40:31. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Usted está cansado? ¿Usted está fatigado? ¿Ya no tiene ganas de nada? No solo no tiene ganas de venir a la iglesia, ya no tiene ganas ni de hablar con los hermanos, ya no tiene ganas ni de abrir su Biblia, ya no tiene ganas ni de levantarse a la mañana. Bueno, pruebe su fe. Esta promesa tiene una condición. ¿Cuál es la condición de esta promesa? Confiar en Dios. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Usted quiere tener muchos años de vida? ¿Le gustaría tener muchos años de vida? Hay una promesa de Dios para que tengamos muchos años de vida. ¿Cuál es? Fuerte, fuerte. Honra a tu padre y a tu madre. Honre a su padre y a su madre y el Señor le va a dar largos días de vida. Ah, pero mi padre es Argel. Ah, mi padre y mi madre me enloquece. Mi madre me enloquece porque no los aguanto más. Ah, entonces, ya está. ¿Entienden lo que quiero explicarle con esto? Si ustedes quieren saber la medida de su fe, pruébenlo apropiándose de estas promesas. Si apropiarse no es lo que se enseña por ahí, arrebatar la promesa. No, es cumplan las condiciones de la promesa y la promesa se va a cumplir. ¿Quieren tener largos días de vida? Honren a su padre y a su madre. ¿Quieren tener fuerzas como las águilas? Confíen en el Señor. Y así cada una de las miles de promesas que hay en su palabra. En cuanto a la incredulidad, evidentemente en este pasaje hemos visto que la incredulidad ató la lengua de Zacarías. Y es lo que acontece con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios no le cree a Dios, su lengua se... ¿Qué quiere decir que su lengua se ata? Su boca se cierra. Ya no se habla, ya no se predica, ya no se habla de lo que cantamos hoy, de la venida del Señor, ya no hablamos de lo que va a pasar a todos los que creemos, no se habla de la plenitud del Espíritu, no se habla de la consagración de vida, no se habla de las oraciones que el Señor nos ha contestado, no se habla de las experiencias que tenemos con Dios, no se habla del perdón, del arrepentimiento, del pecado, de la salvación.
No se habla. Porque nuestra incredulidad nos impide hacerlo. Si no somos capaces de creerle a Dios como lo hizo Abraham, porque miren que Abraham estaba duro para creerle a Dios. Contá las estrellas del cielo, contá la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Nosotros le creemos a Dios? Si nosotros no estamos hablando de Dios, si nosotros no estamos hablando de nuestra experiencia con Dios, si nosotros no estamos hablando a otros de cómo ellos pueden salir del pecado, es porque en algo no le estamos creyendo a Dios. No le estamos creyendo a Dios. Por cuanto no has dado crédito a mis palabras, le dice el ángel, vas a quedar mudo. Analice su vida. ¿Usted está hablando de Dios? ¿Está contando a otros? En su diario vivir, ¿Dios es su tema de conversación con alguien? Si no lo es porque probablemente usted está siendo incrédulo en algo que Dios le dijo. Y eso es algo personal, cada uno tiene que analizar este punto. Y lo último que quiero decir de este pasaje es sobre lo que habla en el versículo 21. Cuando alguien tiene una relación buena con Dios, una relación regular con Dios, cuando alguien está en buena comunión con Dios, no hay tiempo para estar con Él. Dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Adrián, ¿cómo era el tema de las campanitas y de la cuerda? Contanos, de los sacerdotes. Fue contigo que hablamos el otro día, ¿no fue? Contalo. Tenía una campanita colgada cuando entraba en el lugar. Antes tenía que hacer ruido, entonces entraba a ganar algo para hacer. Puede ser. Y tenía una piola también, entonces los atrás no escuchaban que una campanita se agarraba la piedra. Y había muerto porque había malo. O sea, era serio entrar en la presencia de Dios. Era serio. No podía entrar. Había una serie de parámetros que la ley dictaba, ¿no?, en cuanto a la impureza para presentarse delante de Dios. Y muchos le habían quedado adentro. Empecemos con los hijos de Aarón. Fines y Nadab y Abiú. ¿Qué les pasó? Ofrecieron fuego extraño, rayo arriba de ellos y murieron ahí. Y no eran los primeros ni fueron los últimos. Mejor dicho, fueron los primeros pero no fueron los últimos. Después hubieron más que les pasó lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Para estar seguros que el sacerdote estaba vivo todavía, le ponían un cencerro como las vacas, ¿verdad? Nosotros a los gatos de casa le ponemos una campanita para saber por dónde andan. Y lo otro le ataban una cuerda en la cintura. Cuando ya no sonaba más la campanita, entonces había que sacarlo y nadie podía entrar. Tiraban la cuerda y lo sacaban el fiambre para afuera. Cosas prácticas para evitar ellos ser muertos. Y ya estaban nerviosos con Zacarías, porque estaba demorando mucho. Se ve que en algún momento sentían la campanita porque no lo tironearon, pero demoraba mucho. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué Zacarías demoró tanto? Porque él estaba en presencia de Dios. Él estaba en una charla con Dios, en un momento de intimidad con Dios. Y no había, reloj ni de cuarzo, ni de cosas. Pero probablemente tenía algo para medir el tiempo en el cual él tenía que estar y se había pasado el tiempo largo ya. Y estaban preocupados. ¿Por qué no hay tiempo cuando uno está en la presencia de Dios? A veces estamos en un mensaje y a los 3 minutos de empezar ya estamos mirando la hora.
Claro, el tipo que se para acá adelante es denso, ¿no? Está insoportable el hombre. Pero hay veces, yo he estado con predicadores que luego que terminó miramos, el tipo hacía 2 horas que estuvo hablando. Pero fue palabra de Dios. Estábamos en la presencia de Dios porque Dios nos estaba hablando a través de Él. ¿Cuánto es una eternidad para usted en presencia de Dios? Porque si una eternidad son 15 minutos, mire que la eternidad es un poquito más larga. Es un poquito más larga. Entonces debemos de disfrutar de estar en la presencia de Dios. Yo no le digo que voy a estar hoy acá predicando 2 horas. Quédense tranquilos. Está todo bien. Vamos a llegar a tiempo para el asadito. Pero mirar el reloj es porque no nos interesa estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios no hay reloj. No hay tiempo. Si el creyente está buscando, como dice en el Salmo, sediento, con su corazón sediento de Dios, buscando las aguas vivas de Dios, no hay tiempo. No hay tiempo. Y Zacarías no tuvo idea del tiempo que estuvo ahí adentro. Y probablemente él siguió esa semana, los días que le restaban, presentándose siempre delante de ese lugar donde él disfrutó de la presencia de Dios, aunque no pudiera hablar, pero su corazón estaba allí dispuesto. Así que bueno, vamos a terminar con una serie de consejos cortitos que quiero darles para cerrar este tema de una comunión adecuada con Dios. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ustedes pueden decirme: no entiendo lo que Santiago está diciendo acá, no es que Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados. Pero Dios no nos va a hablar si nosotros no estamos dispuestos a conversar con Él. Acercarnos a Dios es ir dispuestos a conversar con Él, a recibir de Él. Él ahí, contentazo, va a estar con nosotros conversando y enseñándonos. Así que, número 1, ore a Dios con un corazón honesto y déjese conmover por el Espíritu Santo. La oración es el canal que nosotros tenemos para hablar con Dios. Y es el mejor medio por el cual nuestros corazones pueden expresarse, la oración. Cierto que uno piensa en la oración y piensa en ese tiempo devocional que uno tiene, en donde está tranquilo, en donde está todo correcto, pero arriba del tractor puede orar. Puede estar en comunicación con Dios. Puede estar: Señor, tengo esta inquietud, ¿no? Derechita la línea, ¿no? Por algo ahora le ponen los GPS al tractor. Derechita la línea, pero Señor, vos sabés que estoy preocupado por esto, no sé cómo encararlo. ¿Vos qué decís? ¿Por dónde te parece que lo mire? Usted está orando ahí. Usted está en su casa, haciendo alguna tarea. No digo cocinando porque si no va a decir estoy hablando de las mujeres. No, los hombres cocinan también. Y cocinan muy rico. Pero usted puede orar en todo momento. En todo momento. No es solamente en ese tiempo que usted dedicó esos 5 minutos para leer su devocional y pegar una oración ahí. A veces esa oración va tan rápido que Dios ni llega a escuchar. Pero la oración tiene que ser de corazón. Un corazón honesto, sincero. Y el Espíritu Santo va a trabajar en ese corazón. El Espíritu Santo va a conmoverlo, el Espíritu Santo va a consolarlo, el Espíritu Santo va a hacerle pensar una idea nueva, va a iluminarle. Entonces, déjese guiar por el Espíritu Santo en medio de esa oración honesta. Señor, no tengo
suficiente fe, no puedo creer en esto. No sé, yo entiendo que vos me decís esto, pero en mi vida no pasa. Dígaselo, dígaselo. Y el Espíritu Santo va a empezar a orar. Sea iluminándole con algún texto, en su mente va a aparecer tal texto, vaya y léalo. O puede ser que aparezca alguien, un hermano o algo, por teléfono, por WhatsApp, venga a su casa a tomar un tereré y va a hablarle de ese tema que usted le pidió a Dios. Segunda cosa, cuando lea la palabra de Dios, cuando lea la Biblia, vea esa palabra, ese texto en su corazón. En su corazón. ¿Por qué hablamos del corazón? Porque a lo que nosotros no le ponemos el corazón, no le hacemos caso. El otro día les leía el pasaje ese que dice que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la palabra de Dios, nuestro corazón va a estar acá y nuestro corazón va a entender el significado de lo que estamos leyendo. Debemos leerla totalmente abiertos, sabiendo que acá hay respuesta y hay palabra para nosotros. Debemos leer la palabra de Dios cada día con expectativa, ¿y hoy qué va a pasar? ¿Qué es lo que me va a enseñar Dios? ¿Qué es lo que me va a decir? Dice el Salmo 37:4, algo que cantamos en un corito: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítese en la palabra de Dios, en lo que está leyendo, en su corazón deleítese y Él va a conceder esas peticiones que usted tiene. Tercera cosa, problemas vamos a tener siempre. Siempre. Estábamos cantando hoy: mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Y hablamos de las pruebas que encontramos a cada momento, porque las vamos a tener. Pero nosotros tenemos la posibilidad de estar en esa comunión con Dios en la cual vamos a encontrar la verdad en cuanto a ese problema y vamos a saber cómo actuar. Entonces busquemos la verdad y practiquemos lo que Dios nos dice en cuanto a las situaciones particulares. ¿Tenemos un problema? ¿No sabemos cómo resolverlo? Vamos a Dios, honestamente, sinceramente a Dios. Y Dios nos va a mostrar la salida, la verdad en cuanto a esa situación. Debemos hacerlo después. Queda en nosotros que lo hagamos o no. O sea que da lo mismo cuál sea el problema. Lo importante es ir a Dios a buscar la solución. A veces nos llenamos de argumentos propios o de ajenos, porque buscamos otros que nos digan qué hacer y no buscamos a Dios. Pero Él quiere conversar con nosotros. Él quiere decirnos: pero muchacho, es por acá la cosa. A Él le encanta que vayamos a Él a plantearle todas estas situaciones. Entonces, hagamos eso y hagamos caso después a lo que nos dice qué hacer. Y por último, cada vez que acudimos delante de Dios, vamos a tener que analizarnos después. La palabra de Dios es un espejo. Yo esto se lo mencionaba la otra vuelta. En el estudio de Romanos lo volví a mencionar. La palabra de Dios es un espejo. Cuando ustedes se levantan en la mañana, supongo que varios van y se paran frente al espejo. ¿O no? Bueno, vamos a suponer que algunos sí se paran frente al espejo. ¿Y qué es lo que ven? Los pelos todos parados, la barba toda pinchuda, la gaña en los ojos, una agujera por acá, medio babeado. Porque veo que vamos llegando viejos y nos babeamos cuando dormimos. Vemos cualquier cosa, pero eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Ahora, nos damos vuelta y nos vamos así como nos vimos, ¿verdad? No, está loco. Agarramos el peine y le entramos a pegar los pelos que tengamos para el lado que sea, para que quede más o menos prolijo. Nos lavamos bien la cara, ¿no? Nos lavamos bien. Pero no se van igual, ¿verdad? El espejo les devolvió una imagen real, cierta de ustedes, y ustedes
actuarán en consecuencia. ¿Por qué cuando nos enfrentamos a la Biblia no lo hacemos? Porque la Biblia nos devuelve una imagen exactamente tal cual somos nosotros. Deberíamos, después de leer la Biblia y entender lo que la Biblia nos dijo, analizarnos y ver qué es lo que tenemos que corregir para no irnos con todos los pelos parados y la lagaña en los ojos. Entonces, hay muchas maneras de analizarnos, hay muchas maneras de reflexionar. Una es, hemos cometido errores, nos equivocamos. Analicemos por qué nos equivocamos en ese hecho, en esa situación. Analicemos cuál fue la razón por la cual le erramos. Aprendamos de eso y hagámoslo mejor la próxima vez. Otra manera es cuando los hermanos nos dicen, o a veces no los hermanos, mire que la gente que no es cristiana nos dice con más crudeza las cosas, ¿no? Nosotros nos creemos muy santitos y muy coso y vienen los de afuera y pero vos. Ojo, lo que están viendo los de afuera somos nosotros también. Y es una pauta para nosotros corregir. Debemos analizar eso que se nos dijo. Pero más si viene un hermano. Hermano, vos no podés actuar así. Estás siendo muy grosero, muy agresivo. Estás ofendiendo. ¿Por qué no le buscás entrar un poco más por el amor, por la misericordia? Vos fuiste perdonado. ¿Cómo no vas a perdonar a tu hermano? Es una pauta para saber lo que tenemos que corregir. Y debemos pedir al Señor sabiduría y fuerza para resolver eso, para hacerlo. No quedarnos con lo que entendimos, sino hacerlo. ¿Se acuerdan las 3 cosas que yo insisto? Desde que llegamos acá insistimos en las mismas 3 cosas. Atender, entender y obedecer. Si nosotros entendimos y no hacemos nada, ya somos caprichosos, ya somos tercos, porque el Señor nos está diciendo otra cosa y no lo estamos haciendo. Pero la forma de que nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Dios sea fuerte, sea fructífera, sea bendecida y de bendición a otros, es atenderle, entenderle y hacerle caso. Así que espero poder haber expresado correctamente lo que tenía hoy en el corazón para ustedes y que se lo lleven, y lo piensen, lo analicen. ¿Realmente mi relación con Dios está siendo así de rica, así de beneficiosa? ¿Será que hay algo de incredulidad en mí? ¿Será que hay falta de fe en mí? ¿Será que hay pecados que Dios me está mostrando cada vez que abro la Biblia y yo no los estoy dejando de lado? Analicemos. Y de esa manera vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a ser edificados y de edificación para los hermanos.